Anticipamos el jubileo de los jóvenes en Roma, convocado por el Papa Francisco para el Jubileo de la Esperanza. Este mega encuentro se desarrolló desde el 28 de julio hasta el 3 de agosto, congregando a más de 500.000 de jóvenes provenientes de 146 países en Roma, todos allí en Roma. Increíble la cantidad de jóvenes, ¿eh? Abarrotadas las calles de la ciudad eterna se llenaron de cantos, momentos inolvidables, tan inolvidables por el gozo y la algarabía de una juventud que busca un mundo mejor, mucho más fraterno y más comprometido. Tanto ha sido esto inolvidable que, Ceci, hasta hubo propuestas de matrimonio cargadas de emoción de parte de los jóvenes allí en el jubileo, entre las tantas cosas. Qué lindo. El Papa León XIV aprovechó también estos momentos para estar cerca de los jóvenes, escucharlos, alentarlos y también estimularlos a ser discípulos y misioneros y no conformarse con poco menos que la santidad. De esta Muy experiencia participaron por la Arquidiócesis de Córdoba, Monseñor Alejandro Musolino, obispo auxiliar y vicario de los jóvenes, y también Simón Bustos, quienes están recién llegaditos de Roma. Simón, de parte de la Arquidiócesis, como un joven más allí sumado. Monseñor Alejandro Musolino, Simón Bustos, buen día, bienvenidos aquí al Solo por Hoy y a Radio María Argentina. ¿Cómo les va? Buen día, Cecilia. Buen día, Cristian. Un gusto Simón? recibirlos. Buen día a Ahí ustedes está. y a toda la audiencia de Radio María. Hola, Padre Ale. Hola, padre. Bueno, ¿cómo estamos? Ya valijas recién, la deben tener recién desarmaditas ahí, que nos vayan compartiendo cada uno. Los tenemos aquí a los dos sumados. Contanos un poquito, Padre Ali, y después Simón, ¿cómo estás después de esta gran movida ya? Bueno, de verdad con el corazón lleno, porque fue una experiencia muy linda. El poder estar allí, el poder ver más 1.500.000 de jóvenes, 1,5 millones de jóvenes, y bueno, y después compartir con los jóvenes argentinos, junto con el obispo auxiliar de Buenos Aires, con Alejandro Pardo, que juntos estamos acompañando la Pastoral Juvenil Nacional y también acompañando a los jóvenes de Córdoba, así que con el corazón lleno. Fue una experiencia de ser peregrinos de verdad. Bueno, la insistencia siempre anterior a poder volar y poder hacer la experiencia allí fue insistir sobre eso, de que no somos turistas, sino que éramos peregrinos y que íbamos a encontrarnos con otros jóvenes, a abrir el corazón, también encontrarnos con el Papa León. Y bueno, y después tuvo la particularidad de que algunos jóvenes tuvimos la posibilidad de estar en la iglesia argentina, allí en Roma, y bueno, y organizamos 2 ocasiones en las cuales nos juntamos en la iglesia argentina y también para rezar ahí a los pies de la tumba del Papa Francisco en la iglesia Santa María la Mayor, así que fue una emoción muy, muy grande, un regalo de Dios, y de verdad que nos hizo mucho bien como iglesia argentina y como iglesia cordobesa estar allí junto a los jóvenes. Qué hermoso todo lo que vas relatando, padre. La verdad que nos llena de alegría y emoción saber de esto que ha sido para llenar el corazón, ¿no? De todos los que asistieron y para todos los que nos quedamos acá expectantes también de lo que se vivía. Lo vamos a saludar a Simón, le vamos a dar también participación y ahí seguimos charlando, padre Alejandro. Simón, ¿cómo estás y cómo ha sido tu experiencia? Contanos un poquito. Buen día, Cecilia. Bueno, buen día, Cristian, también de Hola. nuevo. Para nosotros fue, bueno, realmente increíble. Ahora, volviendo al frío un poco, porque nos tocaron Sí, días bravos allá. te habías acostumbrado. Sí, no, apenas bajamos al aeropuerto, cruzamos la puerta y dijimos, era peorcito lo que pensábamos, pero Mucho pero calor. mucho eh, calor. claro, sí, estaba Mucho tremendo. calor. Adentro y acá adentro, en el corazón, ¿no? En todo aspecto, Sí. y a medida que pasaban los días, iba creciendo eso. Uno empezaba a sentir un poco menos el calor de afuera y era otra cosa que se encendía. Ayer en el aeropuerto, volviendo, todos iban
intentando poner un poco en palabras lo que uno había vivido, pero todavía cuesta, es como que están decantando todavía muy de a poco esas cosas, porque fueron emociones muy fuertes, y cada día era superador, por el encuentro con los jóvenes, por el encuentro con León, por el encuentro con nosotros mismos, por los lugares que íbamos viendo, conociendo. Fue algo realmente que todos decíamos que con el pasar de los días, del tiempo, vamos a realmente dimensionar lo grande que fue ese encuentro ahí con León en Roma, 25 años después de lo de San Juan Pablo II. Así que todavía haciendo decantar todas esas cosas, pero bueno, hay muchas que están grabadas a fuego. Pero como decía el Ale, fueron muchas cosas que hemos estado haciendo. Seguro que sí, ahí vamos a preguntarle, Padre Alejandro, para la gente que no ha podido participar, que lo ha escuchado de oídas, ¿de qué se trató este encuentro del jubileo de los jóvenes allí? ¿Qué sentido tenía? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, la invitación del Papa Francisco fue el jubileo de la esperanza, ¿no? Como decía Simón, 25 años después del anterior jubileo, entonces era la expectativa de poder encontrarnos y de que, como nos invitó el Papa León, que pudiéramos ser artífices donde cada uno está en su país, pero artífices de la paz y de esperanza, ¿no? Y nos invitó especialmente a los jóvenes a que pudiéramos vivir esa experiencia, ¿no? En la cosa concreta que cada uno tiene, y ahora, bueno, los que hemos regresado lo tenemos que vivir así. También estuvimos unidos a lo que se vivió aquí el 2 de agosto, que también fue una fiesta, la gran cantidad de jóvenes que participaron, desde allá los seguíamos, y de verdad que estábamos ahí repartidos porque el corazón quería estar acá y allá, y bueno, fuimos compartiendo eso, sintiendo la comunión. Y bueno, y el desafío es tanto los que tuvimos la gracia de poder estar allá, como los que tuvieron aquí en la vicaría y después en la catedral explotada de jóvenes, que de verdad nos emocionaba mucho verlos desde allá. Bueno, el desafío es ahora eso, poder ser en lo concreto, cada uno en su vida, en las cosas que tiene entre manos, ser artífices de paz y de esperanza. Y bueno, esa fue la invitación grande del Papa Francisco y continuada por el Papa León, Le ¿no? Con contemos a la mucha gente. insistencia y con el modo que tiene el Papa León de su serenidad y de ser él, ¿no? Esa capacidad de escucha, esa capacidad de encuentro sencillo. Si hay algo que tiene el Papa León, esa sencillez, esa capacidad de escucha, y entonces, bueno, eso fue captar a los jóvenes. Un momento que nosotros habíamos tenido la misa a las 2 de la tarde de hora de Roma, el 29 de julio, perdón, en la iglesia Santa María la Mayor. Y bueno, y después caminamos hasta el Vaticano para la segunda misa, porque era la del inicio del jubileo, que no la iba a presidir el Papa, pero bueno, fuimos igual, estuvimos allí. Cuando estaba por terminar la misa, ahí los guardias nos dijeron: quédense ahí porque el Papa nos va a sorprender con su visita. Y explotó ¡Qué ese lugar, bárbaro! medio de jóvenes explotados. Para colmo, en ese momento habló español, la mayoría de las cosas la habló español, la bendición la dio en español, así que los latinos y los españoles estaban totalmente fascinados. Bueno, Simón lo puede decir porque fue una sorpresa inmensa, y después, bueno, la gracia de poder verlo el Papa, se paseó por la plaza 4 veces en torno a esos días, digamos, así que muchos pudieron estar ahí cerquita de él en varias ocasiones, ¿no? Qué lindo, Así qué que lindo. bueno, fue una gracia muy, muy grande. Simón, le voy a preguntar a Simón, Padre Alejandro, también, ¿cómo fue la experiencia de Claro. esto de compartir con jóvenes de todo el mundo, ¿no? De 146 países, leíamos recién en la intro que hacíamos. ¿Cómo viste la sensación, lo que viven, cómo viven la iglesia de este tiempo que nos toca vivir, Simón? Bueno, como bien decían, 147 países o más incluso, porque O más. realmente uno se encontraba con países que
uno decía qué ignorancia, pero que países que nunca había escuchado, y Claro. te decían, yo vengo de allá. Eran de lugares muy recónditos, realmente de todos los lugares. Yo personalmente me llevo, sobre todo, de los países que capaz uno los conoce por la realidad dura que tienen, sobre todo muchos países de África, de Medio Oriente, todos los chicos que venían de ahí, las delegaciones, que muchas veces eran un poco más cortas de gente, pero que Acotados, venían sí. igualmente, sí, mucho más acotados, eran los que más sonrisa tenían, Mirá eran los que vos. más alegres estaban, eran los que vos veías en sus caras los que realmente más estaban vivenciando este momento. Yo creo que por el esfuerzo, por lo que significa ver otros jóvenes, porque realmente veían esperanza ahí en Roma, estando ahí. Después con mi hermano más adelante, cuando iban pasando los días de viaje, él en un momento me mira y me dice, Simón, al final no somos tan distintos del resto del mundo, porque él decía, él también viajaba por primera vez y pensaba esto, que a veces uno idealiza con otras culturas o piensa esto del otro, que realmente cómo viven la fe, sí, a veces el carisma varía mucho, pero al fin y al cabo, lo que él me quería decir en cuanto a las cosas más profundas de uno, los Claro. deseos, las Sí, inquietudes de los jóvenes, son las mismas. Son las claro. mismas, a veces más potenciadas o no, pero somos muy parecidos y se generó mucho encuentro allá. Como jóvenes, como decía la Ale, más de 1.200.000, en la misma, como con búsquedas muy parecidas, en contextos sumamente distintos, pero con una inquietud que nos atraviesa a todos. Qué Totalmente. Es lindo. realmente enriquecedor hablar con todos, con cualquiera, y siempre uno no sabe ya si agradecerle a Francisco o a o a Messi o a quién, pero realmente nos traían una bandera argentina, o Cierto. cuando nos veían a nosotros se acercaban, querían hablar, que se harían una Mirá. foto, que una firma, que Francisco, que era realmente también uno como argentino recibió mucho cariño, y yo personalmente me quedo con, bueno, algo que justo mencionaba el Ale. Nosotros tuvimos el regalo de poder ir, sí, 2 veces a Santa María Mayor, una con un poco menos de gente al principio y la segunda ya en la misa argentina, que estaba muy poblada de gente, pero estar en la tumba de Francisco fue algo realmente Mm. impresionante, cada uno lo vivió realmente de una Uf, manera muy profunda, pero después era muy loco cuando uno estaba en la misa argentinos. La misa estaba, se había cerrado la iglesia para los argentinos, pero solamente había quedado abierta la entrada para los turistas, para los peregrinos que querían visitar la tumba de Francisco. Y no paraba esa fila, era inagotable, y la gente iba y qué lindo. pasaba, y vos, cualquier momento que pasaba al frente de la iglesia, la gente quería entrar para saludar a Francisco, de todos los países. Qué Claro, bárbaro. Que también claro. nos ayudó a dimensionar lo que Ujú. él era para el mundo. La figura de Francisco Sí, realmente. realmente. Él Realmente. atravesó todo. Y bueno, ojalá que podamos valorar más eso de él. Te dejo una Seguro. preguntita para que le vayas Sí. pensando. ¿Alguna anécdota de algún diálogo que hayas tenido con algún joven de otro lugar del mundo que te haya marcado? ¿Sí? Te la dejo a la preguntita allí, dando vuelta en el corazón. Y te pregunto, padre Alejandro, ¿cómo fue esa posibilidad de... ¿Pudiste saludarlo a León XIV? ¿Pudiste intercambiar algunas palabras? ¿Qué se dijeron? Sí, tuve la gracia, bueno, junto con todos, pero bueno, con los obispos que estábamos presentes, de en la audiencia del día 30 poder pasar a saludarlo. Bueno, era un momento muy breve, pero bueno, le dije que le agradecía el sí a la iglesia, que rezábamos por él, que habíamos venido con más de 1.000 jóvenes de toda la Argentina, que por favor bendijera a los jóvenes de Córdoba, especialmente los más necesitados, los que más sufren, y que lo esperábamos, como ya le había compartido el vicepresidente de la conferencia episcopal, le llegó la carta para invitarlo para que viniera al país. Así que bueno, me miró así con una sonrisa y me dijo, voy a ir, y bueno, nos saludamos. Pero bueno, fue una alegría muy grande. Inspira eso que decía antes, ¿no? Mucha serenidad, mucha paz y escucha, ¿no? Claro. Uno hay que ponerse en el lugar de él, que pasa uno, pasa el Sí. otro, distintos Sí, sí. lugares, pero esos ojos y ese rostro sereno le dice a uno que
que lo está escuchando, que realmente está ahí como buen pastor escuchando a quienes van y uno se siente realmente acogido en esa experiencia de saludarlo, ¿no? Qué hermoso. Padre, esta gran respuesta de los jóvenes a la convocatoria allí al jubileo enorme, ¿crees que habla de una búsqueda de mejores condiciones para el ser humano en cuanto a la dignidad? Los jóvenes creo que están más atentos, ¿no?, que los que ya estamos más acostumbrados a las cosas de este mundo. ¿Crees que hay también mucha búsqueda en este sentido, lo que has vivido, lo que has visto allí? Sí, a ver, lo he percibido allá en muchos gestos, esto de que teníamos claro que peregrinábamos y que no íbamos para otra cosa. De verdad, así, mucha experiencia espiritual del encuentro con los jóvenes. Uno de los días fue una jornada todo el día de confesiones. Yo tuve la posibilidad de quedarme todo el día y pasaban jóvenes de todos los lugares del mundo. No sé cuánto habrán entrado ahí durante todo el día, pero fue una experiencia preciosa de universalidad y de encuentro con el Señor y de ver esos corazones que se abrían. Y después pudimos compartir con los más de 30 sacerdotes que habían ido a acompañar cada delegación y también con Alejandro, el otro obispo, y después con otros. Estuve también con el superior general de los salesianos, el padre Fabio Atar, y compartíamos eso, que hay como un nuevo sentir en los jóvenes y también una experiencia nueva de búsqueda del Señor, digamos, nueva en el sentido de que bueno, a veces, bueno, pasamos por distintos tiempos. Hoy vemos con esperanza estos jóvenes, y bueno, y también se vio aquí en Córdoba, ¿no? La adhesión a la propuesta de celebrar el jubileo. Así que fue una alegría muy grande. Y después la búsqueda, una búsqueda sincera, de encuentro consigo mismo, de encuentro con el Señor, de preguntarle qué quiere vocacionalmente también. Así que la verdad que venimos esperanzados, venimos contentos de lo vivido y también de lo que se vivió por aquí. Y bueno, y el desafío es eso, ser instrumentos de paz y de esperanza en lo concreto que nos toca. Qué lindo. Simón, además de compartirnos esta anécdota que por ahí puedas recordar, ¿qué fue lo que más te llegó de las palabras, de los gestos del Papa León XIV? Contanos estas dos cositas. Bueno, primero en la anécdota ahí pensaba un poco, pero va muy de la mano con lo que dije al principio, con esto del contacto directo con chicos que están en situaciones muy, muy difíciles en sus países. En la noche de vigilia en Tor Vergata, bueno, teníamos varios puestos de agua para cargar el celular, de baño, bueno, muchas cosas. Entonces uno iba peregrinando esos lugares, y en uno de los momentos que yo fui a cargar agua, había dos chicos nigerianos que nos pusimos a charlar, bueno, de cómo vivíamos el tema de la vigilia, si ya habíamos estado en algo parecido, bueno, compartimos muchas cosas, y yo en un momento les digo que vamos a tener muchas ganas de volver acá, como que todo lo que estamos viviendo acá, y uno de los chicos practicaba un poco español y me decía muy básicamente esto de decía no, Roma a casa, diciéndome esto de llevar Roma a casa. Claro, Qué no al bárbaro. revés, sino. Viviendo acá, y después un grupo de españoles, porque seguramente en muchos se generaba esto, hizo toda una carta al joven que vuelve, de esto de llevar Roma a casa a los días de cada uno. Esos mismos chicos ya sabían que no se quedaba ahí eso, y que había que llevarlo. Y personalmente con lo del León, el Ale ahí habló de la misa de apertura, que fue muy fuerte cuando, no recuerdo bien el nombre ahora del que presidió la misa, creo que era Flicina, pero él decía, bueno, ahora viene el Papa con una sorpresa, salimos todos corriendo a las vallas, lo vemos, todo fue una emoción muy fuerte, pero cuando él se sube y dirige esas primeras palabras que fueron espontáneas del corazón, que no estaban preparadas, y dijo algo que Jesús lo dijo muchas veces, esto de sean sal de la tierra, luz del mundo, pero con una potencia, que todo, a mí se me erizó la piel cuando escuché de él, de la boca de él, hablándonos a nosotros,
fue muy fuerte. Después de esto de que el mundo necesita mensajes de esperanza, ustedes son esos mensajes. Y estar ahí escuchándolo a él fue fuertísimo. Y como otro momento así muy, muy grande, que uno, creo que la mayoría es lo que todos guardan, en la vigilia de Tor Vergata, en la adoración, un silencio que era realmente increíble, 1,5 millones de personas haciendo silencio, las mismas ambulancias de Roma que están sonando todo el día, se Sí, quedaron ahí también, Qué se claro. bárbaro. escuchaba lo que hizo Roma. Y ese silencio y la cámara que lo enfocaba a él, con esa cara de que, bueno, está cargando muchas cosas, como muy emocionado, Sí. pero mirándolo a Jesús, y 1,5 millones de chicos atrás mirándolo también a él. Entonces, bueno, uno ahí dice, bueno, los jóvenes queremos esto realmente, no sé si hay un evento que convoque tantos jóvenes como lo ha hecho No sé. León en una noche, pero Ujú. es Jesús, al fin y al cabo, Claro. Y la es lo El que uno corazón invitación. sabe. ardiente se me hace ahí, Sí. ¿no? No, no, En no, esa no, figura. increíble, increíble. No, mucha lágrima también ahí, Mm, pero de una emoción, mm, sí, más que emoción es gracia, pero no, seguro. no, re lindo, re lindo. Y la invitación del Papa, ¿no? También, Ale, para todos. No se conformen con menos de la santidad. Sí. ¡Qué desafío! ¡Qué tarea! Ahí nos metió un lindo reto ahí justo al final de la homilía, no se queden ahí en las periferias, juéguensela, arriesguense, supérense. Mm, Citaba mucho a San Juan Pablo II en esto de, ustedes buscan saciarse, buscan plenitud, pero cada vez que buscan eso, al fin y al cabo están buscándolo a Jesús. Así que, bueno, Mm. apuntar a eso fue realmente un envío. qué hermoso. Padre Alejandro, ¿quedó algo allí para contar que todavía no se haya dicho en esta nota, que lo quieras compartir con la gente? Llegamos con Radio María a todo el país, así que en una de esas entusiasma y estimula un poco más a esta juventud. Una experiencia muy linda fue que la experiencia de las confesiones, por supuesto que no voy a hacer referencia a la confesión, pero sí uno de los jóvenes se acercó y me dijo, yo antes de venir, de subirme al avión para venir hasta aquí, era de otro país, me dijo, yo estaba tocando fondo y esta experiencia de unidad, de espiritualidad fuerte, de contacto con otros que quieren, bueno, vivir la santidad, el contacto con el Papa me está ayudando y de hecho dice, hacía mucho tiempo que no se confesaba y entonces decidió ir solito, se salió de la delegación de la que venía y se fue a confesar y bueno, y después se quedó rezando ahí en el lugar. Y bueno, y después cuando salía, bueno, justo vino el encuentro y me decía, así con lágrimas en los ojos y con mucha emoción, me encontré con Jesús, me encontré con Oh, Jesús, qué me hermoso. encontré con la misericordia. Y entonces, bueno, esta experiencia Mm. que me quedó grabada en el corazón, ver sobre todo el rostro lleno de alegría, de paz, ¿no? Y bueno, ese es el Jesús Sí. que abraza y esos signos son los signos que Seguro, tenemos que nombrar seguro. sí, en lo concreto de cada día. Le Qué contamos a la lindo. gente, el padre Alejandro Musolino es sacerdote de Don Bosco, y me Claro. imagino que, claro, Con pues la cuando él hablaba, juventud. dice nosotros, los jóvenes, dice, claro, Claro. porque allí tenés puesto alma, vida y corazón, ¿no? Y esto se Mm. disfruta doblemente. Sí, sí. Para ir cerrando, Simón, dos, tres palabritas, un mensaje que querés dejarles como una semillita a los jóvenes y a las familias de los jóvenes que hoy están escuchando con este ardor que traes desde Roma. Que no paren de buscar a Jesús. Es lo que uno trae allá, porque yo digo, a veces no hacen falta estas vivencias tan grandes para buscarlo a Jesús en lo cotidiano, pero son un lugar más donde uno se da cuenta que la respuesta está ahí, cuando uno busca sentido, cuando uno busca respuestas. En las mismas 3 preguntas que le hicieron en la vigilia, esos jóvenes, estaban hechas las preguntas de todos los jóvenes del mundo. Mm, Y León respondió al final de las 3 siempre de buscarlo a Jesús para esa búsqueda de sentido. ahí está. Yo Muy bueno. pensaba mucho en chicos cercanos acá, Mm, de Argentina, de Córdoba, sí,
Sí, sobre sí. todo ese estudio a veces, bueno, que salió hace poco sobre muchos chicos, el tema de la tasa de suicidio, bueno, Ay, cuánto para que, ayudar, ¿no? cuánto para ayudar que Sí, nosotros podamos ser esa semilla de Amén. esperanza, ojalá. pero bueno, Sí, buscar a sí. Jesús para ese Eso sentido, para es. esa Dios plenitud. quiera. Son Sí, sí, semillas, sí. somos semillas de Gracias. esperanza, ¿no? Yes. Gracias, gracias por este testimonio. Y Padre Ok. Alejandro, algo concreto que te hizo clic después de esto que has vivido y que seguramente, como decías, es un desafío enorme ahora lo que sigue, pero algo que haya quedado ahí, que sí o sí, digamos, cambió después de esto. Yo no había participado nunca ni de una jornada mundial de la juventud, ni un jubileo. Entonces, bueno, de verdad iba con la expectativa de poder estar, de poder acompañar, pero sin saber mucho. O sea, la inmensidad a veces hace de que uno, digo, a lo mejor es algo que uno va con la idea de poder acompañar, pero bueno, creo que la intuición de poder estar así disponible, incluso viviendo en el mismo lugar que estaban, al menos un grupo, eran 200 los que estaban en la iglesia argentina, que nos hayamos convocado allí, compartíamos con el otro obispo que de verdad fue significativo estar con los curas, estar con los jóvenes. eh, bueno, a nosotros nos hizo mucho bien y y nos hizo sentir que el único modo de poder acompañar estas cosas que a veces aparecen como inmensidades, la Ujú. pastoral juvenil nacional o incluso la pastoral juvenil de nuestra diócesis, eh, se termina cocinando en lo concreto de poder estar y poder estar a la mano, Así ¿no? es, así Esto. es. Bien. Agradecerle, Entonces, así agradecerle que a bueno. Simón Bustos y Padre que nos regales la bendición, ¿ah? Para todos, para jóvenes, para las familias que acompañan a los jóvenes y que también con este testimonio los ayuden a encontrar, como decía Simón recién, este sentido que no es nada más ni nada menos de la vida, que es Jesús. Bueno, le pedimos ahora esto, que tanto los que hayamos podido tener la gracia de ir, pero también todos los otros que pudieron participar aquí y todos los que no participaron, pero sí están deseosos de, como decía Simón, de seguir a Jesús, que podamos ser concretos y pedirle al Señor que nos dé la fuerza, que nos ilumine con su espíritu, para que en la oportunidad que tengamos de ser artífices de paz y de esperanza, bueno, podamos tener la palabra y el gesto Amén. oportuno. ¿Mm? Eso. Así que con esa intención en el corazón, que descienda la cariñosa bendición de Dios sobre cada uno de ustedes, sobre toda la audiencia que está escuchando, y pedirle esa gracia de ser artífices de paz. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Hermosa bendición, Padre. Gracias, Simón. Gracias, Simón. Ahora Muchas ustedes, gracias. muchas gracias por este espacio. Gracias, Padre Gracias. Padre Alejandro. Alejandro Musolino, muchísimas gracias también por tu compartir y por dejarnos estas palabras llenas, llenas, llenas y plenas de esperanza. Muchas gracias.